información está ahí entre el dossier de documentos que se les adjunta. Y de ahí en adelante comienza una situación cuya lógica todavía no puedo encontrar. Nosotros nos constituimos con un afán de representar a los funcionarios, a los trabajadores, de ir subsanando situaciones y en apoyo a la autoridad. No había otra finalidad. Sin embargo, nos encontramos con que a los 2 o 3 días de la Constitución, el jefe de comunicaciones, don Leandro Fontealba Schwerter, empezó a recorrer los pisos de la Fiscalía, comunicándole a los funcionarios de que la constitución de una asociación era un acto ilegal, lo cual se hacía más grave por el hecho de que nosotros éramos funcionarios de la Fiscalía y que todos nos arriesgábamos a perder nuestro empleo por participar de un acto de esta naturaleza. Esa información me la entregó el entonces secretario de la asociación, don César Soto Torres, cuya lamentable situación voy a detallar más adelante. Pero ahí me di cuenta en realidad en qué situación estábamos. Estábamos en una situación de indefensión, donde el exfiscal Alejandro Peña, con todo el poder mediático, el poder de influencia que tenía también dentro del mismo Ministerio Público, iba a utilizar todas sus armas, todas las herramientas que tuviera a mano para atentar contra la asociación. Bueno, de hecho él nos recibió solamente una vez como directiva, de acuerdo a las disposiciones legales, nos presentamos, él nos recibió y en esa ocasión nos señala que tuviéramos cuidado porque nosotros éramos buenos funcionarios, de hecho teníamos los 3 fundadores excelentes calificaciones y teníamos que tener cuidado porque teníamos un futuro en la institución y que no se nos fuera a ocurrir arremeter con alguna acción sindical que fuera conflictiva. También nos señaló que el afiliarse a la ANEF era absolutamente ilegal y que él no quería tomar represalias contra nosotros si es que se nos ocurría afiliarnos a la ANEF. Dicho eso, saliendo de esa reunión con César Soto y con Jorge Zúñiga, hicimos una evaluación de que se nos venía algo pesado, se nos venía algo fuerte. Luego de lo que pasó con el asesor comunicacional que difundió la ilegalidad de la fundación de la asociación, me llamaron al 6º piso, donde el fiscal Peña, designó un equipo de asesores que prácticamente me interrogó sobre las motivaciones que me habían llevado a conformar la asociación y me exigieron el listado de los socios. Situación ante a la cual yo me negué rotundamente, intuyendo que el efecto que iba a producir esa entrega del listado no iba a ser muy positiva, especialmente para los socios y las socias de nuestra agrupación. Bueno, en octubre de ese año, la asociación del año 2007 denuncia en la prensa una serie de irregularidades administrativas en el diario electrónico El Mostrador. Si mal no recuerdo, eso fue el 5 de octubre del año 2007. Y entendiendo que ese era el hecho que había detonado la furia del fiscal Peña, aun cuando ya sabíamos que él estaba descontento con nuestra existencia, decidió emprender actos más rudos, más brutales. Y esta vez utilizó el poder que tenía como fiscal jefe de nuestra jurisdicción para combinar a los jefes, fiscales o adjuntos o jefes de unidad, a promover la desafiliación de nuestra asociación. Para ello, los métodos entiendo que no eran muy santos, pero hay que señalar que el fiscal nacional nos denegó la copia del sumario, se la pedimos en 2 ocasiones, una vez por vía administrativa apelando a los reglamentos del Ministerio Público y la segunda vez por la ley de transparencia. Y en las 2 ocasiones se nos negó la copia del sumario. Así que toda esta información es información que hemos ido recabando en el tiempo y que curiosamente ha salido alguna en la prensa antes de que el afectado o los afectados nos enteráramos. Pero bueno, así se sucedieron los acontecimientos. Bueno, la denuncia que hicimos en la Fiscalía Nacional, luego de que nos enteramos, a través del fiscal Francisco Bravo,
que me llamó a mi celular en abril del año 2008, y él me ratifica que efectivamente en octubre de ese año había habido una molestia especial del ex fiscal Peña y que había promovido la desafiliación y que él me iba a apoyar, que me iba a prestar cierto respaldo para que yo pudiera darle forma a una queja, a un reclamo ante la Autoridad Nacional porque le parecían bastante graves los hechos. Cosa que hicimos, me reuní con él, con la secretaria de la asociación, Natalia Césped, fuimos a la Fiscalía Centro Norte, él nos confirmó todos los hechos que ya sospechábamos por situaciones bastante curiosas, como que las cartas eran todas iguales, las cartas de renuncia, aludían las mismas razones, entonces no era muy extraño lo que nos estaba informando el fiscal Francisco Bravo. Y decidimos hacer la denuncia, la hicimos, de hecho acá está en el orden cronológico, ¿cierto?, no me acuerdo que en abril la hicimos y finalmente el fiscal Peña es sancionado en junio del año 2008, ¿cierto?, con una sanción que es amonestación escrita, que es la segunda más baja, digamos, porque la más baja es amonestación verbal y luego viene la amonestación escrita, que el efecto más nocivo que tiene es que priva al funcionario fiscal de su bono de incentivo que recibimos en el mes de marzo, de bono de cumplimiento de meta. Bueno, luego de eso hay un sumario hacia la suscrita en el mes de septiembre 2008. Me hacen un sumario, creo que se me escapó porque tengo el problema de no ser muy autorreferente. El fiscal Peña ordenó un sumario en mi contra por mal uso de horas sindicales, siendo que yo estaba autorizada para retirarme a las 12 del día, había una actividad de fiestas patrias, yo había pagado mi cuota, estaba autorizada y concerté una cita con una abogada, Patricia Undurraga Vega, a la 1:30 de la tarde. Por lo tanto, me retiré alrededor de la 1 de la tarde, poco antes que terminara el horario que yo tenía que cumplir formalmente, toda vez que estaba excusada de cumplirlo. Y bueno, regreso después de los días feriados y fiestas patrias y me encuentro con que se instruyó un sumario en mi contra por mal uso de horas sindicales y se me propone una sanción muy alta. El abogado patrocinante en esa oportunidad fue Víctor Jaque Valenzuela y a través de la apelación la pena se rebajó, la sanción se rebajó a amonestación verbal. No se me sobreseyó, siendo que quedó comprobado de que yo no había incurrido en ninguna falta. Luego, el 30 de junio del año 2008, el ya exsecretario de la asociación, que renunció a su cargo por las presiones que sufrió por parte del fiscal de la unidad antinarcóticos, Héctor Barros, había dejado el cargo, pero seguía participando activamente en la asociación. El 30 de junio del año 2008, nosotros estábamos en la Fiscalía en un día de trabajo normal y nos encontramos en el diario La Segunda con este titular: detecta vínculo narco en la Fiscalía Sur. Bueno, todos estábamos atónitos, no sabíamos de qué se trataba. Si bien es cierto, el fiscal Peña en la segunda página hace una extensa exposición de la situación, acá tiene el cuidado de no nombrar a César, pero luego sí lo va a hacer en otros medios de comunicación, como en Radio Cooperativa y también en Megavisión aparece consignado dentro del organigrama de la banda Los Cavieres, que era la banda con la cual se atribuía nexo a César Soto Torres. Y bueno, pasa esto, hay una situación muy crítica dentro de la Fiscalía, el temor aumenta, estaban todos desconcertados. Yo de verdad no sabía qué iba a pasar, no sabía si me iban a meter un paquete de droga en mi bolso y me iba a ver al otro día como imputada. O sea, el temor era máximo. El temor y la arbitrariedad, porque esto se hace de forma previa a cualquier resultado de investigación administrativa o penal. Esto era a todas luces un escarnio. Era un castigo para César, que si bien es cierto renunció a la asociación, siguió ayudándome, siguió cooperando conmigo, captamos nuevos socios y la agrupación logró fortalecerse. Después presentamos una queja a la OIT,
Luego sucedió esto, en la cual, ahí la tienen ustedes, está detallado el tema de César Soto. La OIT está a la espera de nuevos antecedentes, y el nuevo antecedente es que el 31 de mayo de este año, después de 3 años y 8 meses, la causa penal de César fue archivada porque no hay ninguna prueba en contra de él. De hecho, jamás se formalizó a César. Y en cambio, todos los integrantes de la banda Los Cavieres están condenados. Entonces, aquí hay algo que escapa a toda lógica. Sí, diputado, si quiere hacer alguna pregunta. Bueno, comunicar que llegó nuestro segundo invitado, el presidente de la Asociación de Fiscales. Bienvenido. Comenzamos entonces con el diputado Zafirio. Continuamos, perdón, con el diputado Cheroni. Diputado Cheroni, tiene la palabra. No, es que la verdad de las cosas que nosotros hemos recibido ya opiniones antes, si no me equivoco, del presidente de la asociación, opiniones en el sentido de las capacidades del ex fiscal Peña. Me gustaría que usted me diera a conocer también su impresión sobre las capacidades para desenvolverse en un cargo de fiscal del ex fiscal Peña, como investigador, como un hombre en definitiva que obtiene en las causas anteriores buenos resultados, y que me dé la opinión en ese sentido, y también que me dé una opinión en cuanto a que uno, viendo los antecedentes del fiscal, viendo estos antecedentes de ser tan hostigador, diríamos, en cuanto a la formación de una agrupación a la cual tienen todos totalmente derecho ustedes, o sea, de prácticas antisindicales, y posteriormente de involucrar hasta cierto punto a funcionarios como consecuencia de esta persecución en causas que fue finalmente archivado, como el caso de César Soto, que usted revela. ¿Cómo me explica usted que una persona de esas calidades, diríamos, finalmente haya sido nombrado para investigar un caso tan importante como el caso Bomba, y hayan sacado al fiscal que había anteriormente, fiscal Armendáriz, si no me equivoco, ¿no?, y lo hayan puesto a él en su reemplazo? ¿Cómo es posible que el fiscal nacional haya tomado esa medida? O sea, de una persona que yo veo por las opiniones que he recogido que tiene pocas capacidades investigativas, y enseguida que tiene pocas capacidades humanas, diría yo, por lo que usted mismo describe, por decirlo poco, o ética, y que finalmente haya estado a cargo de un caso tan importante. ¿Cómo lo explica usted? ¿Hay presiones en este sentido? ¿Y qué sentido tendrían estas presiones? ¿Cuál sería el objetivo de ellas? En fin. Enseguida una moción de orden. Como tenemos dos invitados, si es que así lo estiman los diputados, pueden ir intercalando preguntas tanto a la señora Paulina como a don Pedro. La misma pregunta puede valer para ir intercalando, porque va relacionado dársela a él también. Para que sepan. Perfecto. Bueno, comienzo yo. Respecto al tema de que por qué se le entrega el caso Bombas al fiscal Peña, no encuentro explicación lógica. No creo que el fiscal Peña haya estado bajo el promedio en cuanto a calidad investigativa, pero corresponde al estándar de cumplimiento de un fiscal promedio. No creo que haya habido una gran capacidad investigativa que haya sobresalido tanto por sobre el resto de sus pares. Lo que sí, un exceso de mediatización, un manejo muy prolijo con el tema de la creación de una imagen, como el SAR antidroga, pero a la fecha en la Fiscalía Sur se hace lo mismo que cuando estaba el fiscal Peña, y ustedes se darán cuenta que la exposición mediática ha bajado pero exponencialmente. O sea, había un tema ahí de que efectivamente se mostraba, se exhibía mucho o con demasiada pompa lo que es el desempeño normal de un investigador, el trabajo normal de cualquier fiscal. Por lo tanto, no encuentro explicación como para, a mi modo de ver como funcionaria. Yo llevo 7 años en el Ministerio Público, me inicié desde el principio, desde que empezó a comenzar a trabajar la Fiscalía Sur. No veo ningún motivo especial por el cual el ex fiscal Peña haya tenido alguna condición sobresaliente para que se le entregara el caso Bomba. Y respecto al tema de la ética, es evidente que el fiscal Peña no cumple las condiciones éticas para estar a cargo de un servicio público, menos de una fiscalía. Recordemos que no solamente él tiene denuncias por prácticas antisindicales,
Él tiene denuncias por violencia intrafamiliar y también tiene una denuncia por haber tratado de agredir a una fiscal, doña Ana Quintana. Y otros problemas más también de irregularidades, de falta de prolijidad en las investigaciones administrativas, ¿cierto? Como es el ejemplo de César Soto, pero hay muchos más. Hay mucho más. O sea, a mi modo de ver, lo que correspondería es que el fiscal nacional haga una revisión completa de todas las actuaciones administrativas del ex fiscal Peña en la zona metropolitana sur. Pedro. Yo un poco contesté la pregunta la vez anterior que había recibido la invitación, señor presidente, pero creo que la comisión puede salir de duda oficiando al fiscal nacional y pidiendo que se le envíen todas las causas que fueron asignadas, tramitadas por el fiscal Peña y las condenas que fueron obtenidas por el fiscal Peña en el sistema SAP o sistema de apoyo a los fiscales. Ahí se van a dar cuenta algo que yo mencioné en la comisión anterior, en el sentido que el fiscal Peña tiene muy poca experiencia, que ha investigado personalmente muy pocas causas, que ha litigado muy poco y que ha tenido muy pocos juicios orales. Yo le explicaba que en promedio un fiscal al año tiene alrededor de 30 juicios, 25 juicios orales, y por lo tanto cuando hablamos de un fiscal con experiencia estamos hablando de un fiscal que tiene por lo menos más de 100 causas de litigación en el cuerpo, por lo menos. Y se van a dar cuenta que el fiscal Peña no cumple ese estándar y yo, si ustedes quieren saberlo oficialmente, lo mejor es pedir esa información al fiscal nacional a fin de que se informe cuáles son las causas asignadas al fiscal Peña durante el periodo en que él fue fiscal regional, cuáles fueron las causas que él tramitó personalmente y las sentencias que él obtuvo personalmente. Y se van a dar cuenta que muchos de los casos que son de connotación pública y que ustedes atribuyen o que la gente atribuye al fiscal Peña en realidad fueron investigaciones asignadas a otros fiscales que tramitaron otros fiscales, que incluso otros fiscales fueron al juicio oral. Y lo que ocurre es que el fiscal Peña asistía, por ejemplo, a los controles de detención o asistía a alguna audiencia intermedia y la gente pensaba que era el fiscal del caso. Ahí van a poder ver ustedes realmente la experiencia y van a poder juzgarlo ustedes mismos, pero yo les doy esa información bien concreta para que la puedan requerir al fiscal nacional. Gracias. Aprovechando para no olvidarnos, quería proponer si se aprueba la solicitud que nos sugiere y solicitar al fiscal nacional la información requerida. Ya, se aprueba entonces. Que quede como acuerdo. Tiene la palabra el diputado Jarpa. Gracias, presidente. Bueno, aquí bienvenido, muchas gracias por la presencia de usted acá hoy día en nuestra comisión. La verdad es que a nosotros la sala, la Cámara nos ha mandatado esta comisión para ver, sobre todo más que la actuación del fiscal Peña, son las posibles conexiones o situaciones de presión de que se pueda haber producido en todo el tema que ha significado hoy día que el fiscal Peña haya ¿cuál es el término? Primero está acusó y prácticamente la semana ya estaba con el Ministerio, ya estaba trabajando en el Ministerio del Interior. Una acusación, tema de la acusación. Cuando todo lo que aquí ha señalado, estamos viendo lo que usted nos está demostrando, que es el 2008, o sea, de prácticas antisindicales, la situación de que se está viviendo acá, y a él lo nombraron en el 2010. Entonces, eso yo creo que es lo que a nosotros nos lleva a este mandato, y nuestra presunción en esta comisión, y por lo menos en la que yo también participo, es que aquí pudo haber habido una presión desde el Ministerio del Interior hacia el fiscal nacional en el tema de cambiar al fiscal del porque yo creo que esa es la razón fundamental de esta situación. Le traspasan y se lo sucede a un fiscal que ya tenía estas situaciones que usted aquí ha señalado. Entonces, esa es mi opinión, en lo que yo quisiera preguntarles cuál es su opinión a nuestro invitado, presidente. Tiene la palabra, se van turnando.
Bueno, diputado, reitero ante su consulta lo que ya señalé. No, según mi experiencia como funcionaria dentro del Ministerio Público y también por el cumplimiento ético, la virtuosidad que debe desarrollar un jefe de servicio, especialmente si trabaja con justicia. Acá no estamos hablando de cualquier servicio público, sin denostar, por cierto, a los demás, pero es un servicio público en la Fiscalía que trabaja directamente persiguiendo los delitos. Entonces, aparece absolutamente como una contradicción que se le entregue un caso tan connotado a un fiscal que no ha tenido un comportamiento adecuado. Y, bueno, a la solicitud también del fiscal Ortustegui, reitero también mi planteamiento de que habría que revisar muchos de los sumarios, o si no es que todos los sumarios que instruyó el ex fiscal Alejandro Peña en la Fiscalía. Muchos de ellos, como ustedes van a poder leer en la queja que presentamos en la OIT, son objetivamente susceptibles de ser relacionados con práctica antisindical. Aquí también él utilizó no solamente sus herramientas de persecución penal, no solamente las atribuciones que tenía de persecución penal, sino que también utilizó herramientas administrativas para perseguir y hostigar a trabajadores, a funcionarios también que son parte de la institución. Y eso también es igualmente grave. Ah, sí. El diputado Jarpa sugiere solicitar los sumarios administrativos. ¿Estamos? ¿Se aprueba? ¿Se aprueba también, secretario? Por favor. Pedro. Bueno, ratificar un poco el tema de las prácticas antisindicales que ha señalado Paulina. Yo en ese tiempo no tenía ninguna función dentro del gremio de los fiscales, era un asociado más dentro de la Asociación Nacional de Fiscales, pero sí era uno de los fiscales jefes de Alejandro Peña. Y de hecho en un momento llegué a ser su subrogante como fiscal regional. Y por lo tanto sí tomé conocimiento directo de las instrucciones y órdenes respecto a las prácticas antisindicales en contra de la asociación a la cual pertenecía Paulina, y así lo declaré en el sumario de prácticas antisindicales, y también le aporté por escrito los antecedentes que yo tenía a la fiscal sumariante, que en esa época era la fiscal Solange Huerta. Esta información la conoce la Asociación Nacional de Funcionarios, y también lo puso en conocimiento de la OIT. El día 28 de mayo del año 2008 se le comunicaron los cargos al fiscal regional por las prácticas antisindicales, y ese mismo día, en la tarde, después de que lo notifica la fiscal Solange Huerta, él me llama a su oficina, se encontraba presente el fiscal Marcos Hemilford, que actualmente es fiscal regional de Los Lagos, y él de muy mala forma, digamos, me comunica que yo dejaba de ser fiscal jefe por haberlo traicionado. Esto significaba para él el hecho de yo haber declarado la verdad en el sumario administrativo que se llevaba en contra, y el haber aportado antecedentes para que se le formularan cargos. En definitiva, la declaración que presté yo, más los antecedentes escritos que aporté, entre ellos correos electrónicos del fiscal regional, y también las declaraciones que prestaron los fiscales que trabajaban conmigo en la unidad de delitos violentos al año 2008, significó que ese mismo día él me alejara del cargo de fiscal jefe, y que en definitiva después yo me transformé en una persona non grata dentro de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, y fui trasladado a una oficina de bastante menor calidad, sin calefacción, en el cual era, como decía Ana Paulina, también permanentemente hostigado dentro de la propia Fiscalía, siendo el fiscal adjunto más antiguo de la región metropolitana y habiendo sido uno de los formadores de la Fiscalía Sur. Por lo tanto, el maltrato laboral que hubo en esa época fue bastante fuerte, y uno de los apoyos más importantes que yo tuve fue precisamente de Raúl de la Puente, de la ANEF, que fue a acompañarme ese día, y también los dirigentes de las asociaciones de funcionarios, que me agradecieron el hecho de haber declarado en el sumario, porque entiendo que varias de las personas que tuvieron conocimiento de estas prácticas antisindicales mintieron en ese sumario. Y por lo tanto creo que es muy importante que ustedes pidan al fiscal nacional que se les entregue copia del sumario de las prácticas antisindicales, que hasta el día de hoy, al año 2012, aún se mantiene secreto para los propios denunciantes, que son los funcionarios de la Fiscalía Sur. Nosotros no somos denunciantes, pero evidentemente, y para ustedes también va a ser importante,
conocer cómo funciona la lógica de la jefatura y de los mandos dentro de la Fiscalía Sur en la época del fiscal Alejandro Peña, porque eso también les va a dar una luz respecto a la forma en que se operaba por parte del ex fiscal regional. Gracias. A continuación va a ser uso de la palabra el diputado Zafirio. Una pregunta. Gracias, presidente. Presidente, quiero hacer una pregunta bien precisa al presidente de la Asociación de Fiscales, don Pedro Ortuztegui, y agradecerle nuevamente su presencia. Esta comisión, señor fiscal, recibió la información en la sesión anterior en el siguiente sentido, y quiero citarla expresamente, comillas: la seguridad y los recursos de rastreo de vigilancia siempre fueron un tema en aquel recinto. Se refiere a la Fiscalía Metropolitana Sur. Tanto así que se comenta que los teléfonos de quienes trabajaban allí estuvieron pinchados por mucho tiempo. Yo asumo que la expresión pinchados equivale a la expresión intervenidos. César Soto, funcionario técnico grado 14, despedido en 2008, recuerda, comillas: una vez fui a la sala de computación donde estaban las conversaciones en altoparlante de otros funcionarios. Pregunté qué era eso y ellos me dijeron, comillas, acá se escucha de todo. Cierre comillas. Pero hubo otras conversaciones sobre espionajes a los funcionarios. En una ocasión, el fiscal don Pedro Ortuztegui, nuestro invitado, le contó a la Asociación de Funcionarios, acompañados esta vez por el presidente de la Asociación de Empleados Fiscales, ANEF, don Raúl de la Puente, que algunas oficinas tenían micrófonos y que él había adquirido, comillas, un aparato para bloquearlos. Cierre de comillas. La pregunta, presidente, es si ello es efectivo. Y concluyo formulando a la comisión, porque presumo que vamos a trabajar contra el tiempo, una petición de diligencia. Y se trata de lo siguiente. También en la sesión anterior se hizo referencia a la relación que existía entre el ex fiscal Peña y Televisión Nacional de Chile, particularmente a través del editor del programa Informe Especial, don Felipe Gertzen. Presidente, en ninguna ocasión en esta comisión hemos utilizado la expresión montaje, porque estamos en pleno proceso investigativo. Sin embargo, no cabe duda que para poder avanzar en la investigación necesitamos saber cuál era el vínculo que había entre el ex fiscal Peña y a lo menos la televisión pública como lo es Televisión Nacional de Chile. Porque lo curioso es que esta emisión del programa de Informe Especial se produce 2 días después de haber sido formalizados los imputados. Se dijo acá que desde el Departamento de Comunicaciones de la Fiscalía Metropolitana Sur se entregó todo el material. Se comenzó, se dijo, a hacer entregas de antecedentes obtenidos para la, comillas, fabricación del programa. En ese mismo reportaje se habló de, comillas, terroristas que atemorizaban a la población, lo dijo la televisión pública. Se cuestionó el carácter cultural de las casas ocupas y se hizo una relación directa entre los nombres de los imputados y las imágenes que se había obtenido a través de las cámaras de vigilancia de la vía pública, que existentes en los lugares donde se habían provocado las detonaciones. Yo quiero pedir, presidente, que invitemos al editor del programa Informe Especial de Televisión Nacional de Chile, emitido el 19 de agosto de 2010, de tal manera de poder completar o desmentir este vínculo que aparentemente existía entre la Fiscalía Metropolitana Sur y Televisión Nacional de Chile inmediatamente después de formalizados los imputados. Gracias, presidente. Gracias, diputado Zafirio. ¿Perdón? ¿Estoy de acuerdo para hacer la invitación? Diputado Arbol. Tenemos.
No solo invitar al editor, sino también pedir el programa, la edición del documental. Sería bueno verlo. Complementamos el acuerdo. Bien, ahora, diputado Chilin, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, aparte la fotocopia de ese titular de la segunda, de una serie de hechos y antecedentes que harían para pensar que según este relato, el señor César Soto, cofundador de la FENSUR, fue objeto de un montaje para hacer sobre la base de una acusación falsa que además ha sido desestimada por los tribunales, según se detalla acá en los materiales, y que fue víctima de un montaje orquestado por su superior, el señor Peña. ¿Hay algún otro antecedente de que el señor Peña haya incurrido en estas prácticas de montaje en contra de otro funcionario o con el objeto de lograr un propósito que a él le importara particularmente en el desempeño de su carrera, su ascenso? Diputado, en la queja de la OIT que presentamos en la OIT, que le adjuntamos, está detallado el caso de la pérdida de dinero de la custodia de la Fiscalía Sur, que también fue un tema muy connotado en la prensa. Se extraviaron algo así, si mal no recuerdo, como 5 o 6 millones de pesos. Y evidentemente la responsabilidad administrativa y penal era de la administradora, doña Gisela Schwerter, que actualmente se encuentra trabajando dentro del Ministerio Público, pero fue trasladada, entiendo que a razón de lo ocurrido, a la región de Aysén. Y curiosamente, en esa ocasión también se arremetió contra un funcionario socio de la FRENSUR, socio activo, colaborador, cierto que era un elemento integrador, un elemento motivador dentro de la asociación, que es don Luis Pérez Geldres. Y el tema es que también, al igual que en el caso de César Soto, se le abrió una causa penal para comprobar su responsabilidad en la pérdida de los dineros, pero no se comprobó. Sin embargo, al igual que en el caso de César Soto, fue desvinculado, aludiendo a una razón administrativa que a lo más amerita una amonestación verbal. Y ese es otro tema que también es importante relevar. El fiscal Peña no tenía límites para poder remover funcionarios porque efectivamente los reglamentos y la ley orgánica sí se lo permiten. No hay, no sé si me puedo explicar, no hay una equivalencia entre la falta y la sanción. No hay proporción. Por ejemplo, yo puedo no saludar a mi jefe y me pueden sancionar con remoción. Así de grotesco. Y sin embargo, es de conocimiento que se suscitaron durante la administración del fiscal Peña faltas administrativas más complicadas y sin embargo o eran eludidas o simplemente se hacía caso omiso. Pero cuando él efectivamente quería arremeter contra un funcionario, utilizaba el tema del sumario y también el tema de los dineros tiene matices de montaje. Comparto plenamente que en el caso de César Soto es claramente un montaje que se realizó a través de la prensa y también infundiendo el temor y el pánico dentro de los funcionarios y fiscales de mi jurisdicción. Los envía al subterráneo. Un complemento, presidente. Sí. ¿La señora Schwerter era la custodia de los 5 millones? Efectivamente, como administradora de la Fiscalía Metropolitana Sur, tenía toda la responsabilidad sobre los dineros. ¿Y ella fue trasladada Ella fue trasladada sanción? a la región de Aysén. ¿Como sanción? No se entiende que sí una sanción subrepticia. Gracias, presidente. Pero hay que ganar más. Por eso son, etc. Fiscal, no sé si usted quiere complementar algo. Contestando la... ¿Ganar más? Premio. Contestando la pregunta del diputado Zafirio, lo que aparece en el libro del caso Bomba, que está en la página 26, es correcto, solamente hacer una pequeña apreciación.
no es que yo me haya comprado un aparato para bloquearlo, sino que el fiscal Peña nos entregó a todos un aparato para bloquearlo. Y de hecho yo lo ando trayendo. Para que este es el aparato. Es un aparato para efectos de poder detectar las personas cuando a uno lo están grabando. Y este fue el aparato que yo le mostré al presidente de la NEF y también a la gente de la Asociación de Funcionarios. La verdad es que no lo sé, a mí me lo entregó el fiscal Peña, entiendo, se lo entregó a todos los fiscales jefes de esa época. Pero efectivamente el aparato existe, pero yo no me lo compré, digamos. Eso. Este es un aparato de cargo fiscal. Bien, a continuación, el diputado Felipe Arboe. Y después... Muchas gracias, presidente. Estoy sorprendido por la existencia de estas situaciones. Bueno, presidente, a ver, aquí agradecer la presencia de ambos funcionarios, y en este caso además dirigentes gremiales. La motivación de esta situación, como bien dice el diputado Zafiro, tiene que ver con la comparecencia y el testimonio de la periodista Tana Tamayo en la sesión anterior, donde dio cuenta de un conjunto de situaciones, hechos, que van generando conducta. No eran más bien hechos aislados, como pensábamos en un primer minuto, sino que más bien van generando una conducta del ex fiscal Peña, que dice en relación con malos tratos, con acoso laboral, con, como se ha señalado acá, montajes para desacreditar a sus adversarios, contendores u opositores internos, y también con prácticas antisindicales. En ese escenario, a mí me gustaría preguntarle, voy a hacer las preguntas por separado, a Paulina, que nos relate muy en breve si es que ella tuvo conocimiento de la realización de reuniones entre el fiscal Peña y miembros y autoridades del Ministerio del Interior durante el desarrollo del caso Bombas en dependencias de la Fiscalía, porque han llegado testimonios aún no ratificados que señalan que se habrían producido reuniones entre ciertas autoridades del Ministerio y el fiscal Peña, ahora no hábiles, al interior del recinto de la Fiscalía, tanto así que aquí se nos dijo que incluso habían escoltas de autoridades que esperaban afuera de una reunión dentro de la Fiscalía Sur. Lo segundo es preguntarle derechamente si usted, como dirigente sindical o como funcionaria, tomó conocimiento de la existencia de escuchas telefónicas, interceptación de algún medio de comunicación, le hace correos electrónicos o la colocación de micrófonos en las diferentes dependencias. Eso por el momento a usted, y después puede hacer otras preguntas al presidente de la Asunción Fiscal. Voy a responder la segunda pregunta primero. Respecto a las escuchas telefónicas, en abril del año 2008